Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que, a ver si me veis, espero que estéis todos muy bien. Bueno, hoy estamos en el campo. Recibí hace muy pocos días esta carabina. Esta es la, bueno, ya visteis en el vídeo de revisión, esta es la Catran, la CB, la Compact, la de botella, en calibre 4,5. Esta creo recordar que tenía un cañón de 28 centímetros. No me hagáis mucho caso porque yo ya tengo un follón y un lío con tantas carabinas, con tantos modelos, con tantas versiones, en calibre 4,5. ¿Vale? También me mandaron la Catran LB en calibre 5,5 y la Crite X, XB también en calibre 5,5, las tres de botella, por así decirlo, la familia, ¿no? La niña pequeña, la hermana mayor y el padre, ¿no? La madre. Y bueno, esta carabina la vamos a ajustar ahora aquí delante vuestra. Yo le he metido un poquito de aire esta mañana con una botella que tengo en casa grande y aquí me he traído una botella de únicamente 3 litros para no quedarme sin aire, ¿vale? Porque me he traído también la otra carabina, a ver si me diera tiempo, no creo, porque tengo que ir a por mi pequeño al cole. Y bueno, yo me la he traído sobre los 100 bar, entonces le voy a pegar una pequeña carguita. No tiene puesto el visor, ahora mismo está tal cual viene de fábrica, no se ha tocado, no se ha pegado un solo disparo y quiero hacer todo el proceso aquí con vosotros. Lo único que he hecho, a diferencia de la otra vez, es que me la he traído con un poquito de aire solo, ¿vale? Entonces voy a empezar a montarlo todo. Espero que el vídeo no se haga muy largo, seguramente iré avanzando cosas porque tengo que centrar el visor también. Ya he puesto la diana, la he puesto a 40 metros, hace un buen día, hace frío, pero no hace mucho viento, como estáis viendo, una leve brisa, pero yo creo que a esta distancia va a funcionar bien. Si no se levanta mucho aire y la centramos y tal, intentamos llevárnosla un poquito más lejos, hacer unos grupos un poquito más lejos, pero yo creo que para 40 metros esta carabina tiene que rendir muy bien. Así que nada, chicos, dejo la cámara grabando, seguramente como decía hace un momento la avance y empiezo a ponerle chismes, el bípode, el visor, la Top Car, lo pongo todo y ahora mismo vuelvo con vosotros. Venga. Bueno chicos, pues ya estoy con vosotros. Creo que no se me olvida nada. Acabo de poner el Vector Optics, perdón, el Taurón, el de 40 aumentos. Este visor me gusta muchísimo. Y nada, he puesto el Crony ya lo había puesto hace un momentillo por intentar evitar chismes. Y voy a ver un segundín porque ahora la culata tengo que sacarla hacia atrás. Un segundito. Bueno, ahora creo que sí, lo tenemos todo preparado. Voy a poner los auriculares bien. Y bueno, voy a probar primero, ¿vale? A ver cómo se me ve por allí. Sobre todo para encuadrar yo, porque no tengo el Back Rider. Una recomendación que os hago, chicos. Cuando compráis esta carabina o cualquier otra, comprar también 2 accesorios que creo que son fundamentales para que mejoráis un poco vuestra precisión. Uno, y fundamental, un rail arca para llevarnos el punto de apoyo un poquito más adelante de nuestro bípode, de nuestro trípode, de lo que sea. Y segundo, un back rider que nos permita sentar bien la carabina en el saco trasero, o si no disparas con saco trasero, que te permita bien coger el rifle con firmeza, más que con firmeza, que tengas más base de apoyo en tu mano. Entonces, bueno, no sé si está grabando, no quiero empezar a grabar todavía, que luego me quedo sin batería. Voy a mirar que esté bien, más o menos yo cómodo y... Vale. Bueno, chicos, pues lo que hago es que prendo ya la cámara, prendo el Crony y os cuento, yo voy a ir a lo seguro. Yo voy a disparar el JTS lógicamente de calibre 4,5, el de 8,47 grams o 0,56 gramos. Este balín es una pasada, va muy bien. En todos los cañones 4,5 que yo he probado va excepcional. Y a un balín que aguanta, es muy ligerito y aguanta muchísimo la velocidad alta, ¿no? Cosa que, como por ejemplo vimos en el último vídeo que yo hice con mi Catran del 4,5, el Quiz, que cuesta el doble, que es muy bueno, a alta velocidad ya no soporta
el vuelo. Ya teníamos unas cosas raras que nunca me había pasado con ese balín, pero bueno, el otro día le apreté un poquito, como visteis en el vídeo, y se me desparramaba. Este, sin embargo, le aguanta lo que le eche. Entonces, chicos, pongo el Crony. Vamos a ver cómo viene ajustada de fábrica, pero yo voy a desajustarla, ¿vale? Simplemente quiero ver cómo viene y bueno, antes de nada quiero también mandar un saludo desde aquí a Tony Andújar. Tony Andújar es el distribuidor de Air Max en Orlando y en Puerto Rico. Yo lo conocí hace una semana en el IWA, me pareció una persona excelente y desde aquí quiero mandarle un saludo. Y ya no solo eso, sino si tú me estás viendo a mí y estás en Estados Unidos, estás en la zona de Puerto Rico, estas armas se las puedes comprar a ellos, tienen un servicio fabuloso, yo ya he hablado con ellos, en fin, sé un poco cómo son. Y si estás en aquella zona de Estados Unidos, ellos, ya te digo, tienen tienda en Orlando y tienen tienda también en Puerto Rico. Él se llama Tony, todo el mundo lo conoce como Tony, es Tony Andújar, pero no solo eso, sino que también fabrican ellos unos slug de muy alta calidad. Su empresa, que no lo he dicho, se llama Tremor Airguns, ¿no? Yo dejaré por aquí todos sus imágenes de contacto, su página web, redes sociales y tal. Y lógicamente, si estás por esta parte del mundo, estas armas también las tienen en nuestro distribuidor de aquí de España, que ya sabéis que es Carabinas Monte Virgen, y allí también le vas a poder solicitar tu arma y le vas a poder pedir que te la ajusten, ya sabéis, como un servicio extra y gratuito para cada uno de sus clientes. Y dicho todo esto, un saludo a mi amigo Tony, a mi amigo Pedro también, que es su socio, a mi amigo de Carabinas Monte Virgen, y vamos al lío, que al final es lo que a vosotros os interesa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser encender el Crony, a ver cómo viene ajustada esta carabina de fábrica. Por cierto, no le he metido aire, me vaya a permitir un segundín. Vale, la dejamos en 200 bares. He cortado la botella, ¿vale? Así que no voy a purgar el latiguillo porque, bueno, sí, lo voy a purgar. Porque como esto gasta poquito aire, y lo quito. Como esta carabina gasta poquito aire, no me preocupa ahora mismo perder ese aire. Ya os digo, son 2 metros y medio de latiguillo lo que tenemos ahí y se pierde mucho aire. Así que bueno, chicos, vamos a empezar a ver cómo estamos disparando. Bueno, todo esto lo podía haber contado mientras hacía la carga de los balines. Así que nada, hago este proceso, cargo, lo avanzo a cámara rápida y vuelvo con vosotros en un momento. Bueno, chicos, pues ya tenemos el cargador completo. Vamos a cargar y voy a encender el... Bueno, antes de disparar, antes de encender, voy a ver el cronógrafo cómo va y os voy contando. Es que luego se me hacen los archivos súper largos. Vamos a ver cronógrafo. Aquí, venga, os pongo... ¿Me permitís un segundín? Por aquí, a ver si conseguimos. Bueno, vamos a ver qué disparo, o sea, qué velocidad nos saca este disparo. Este tal cual viene. 251 metros por segundo, vale, se ve. A ver, yo en principio lo que haría, ya que tengo un pelín de experiencia y conozco esta arma, en este cañón es la primera vez que voy a disparar, yo lo que haría sería empezar a quitar martillo e ir subiendo poco a poco. Antes de nada voy a centrar primero el visor y vamos a ver cómo viene de fábrica, si ya directamente viene precisa o no viene precisa. Entonces, ahora sí enciendo la cámara, espero que podáis ver bien el cronógrafo. Ahora sí enciendo la cámara, vamos a apuntar allá abajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser enfocar. Vale, y ahora voy a quitar aumentos, ¿vale? Para ver dónde pega, que quizás me cueste menos trabajo. Vale, ha pegado en la chapa, pero no sé dónde. Vale, parece que ha pegado allí en la esquina. Entonces, más o menos ahí. Vamos a pegar otra vez. ¿Dónde pega? Venga, vamos a pegar otro.
Vale, más o menos la hemos centrado. Por suerte no nos ha costado mucho trabajo. Me ha marcado ahora 2,48,8, aquí seguramente aparezca 2,49, correcto. Y vamos a hacer un grupo en el cartoncito que hay arriba a ver cómo sale así tal cual llega de fábrica. Se acaba de levantar ahora un pelín de viento, pero bueno, os había dicho al principio creo que a 40 metros. Vamos a ver cómo sale. Ahora sí vamos a poner los máximos aumentos. Como estáis viendo, no está agrupando bien. Igualmente ese último disparo se me ha escapado a mí. A ver, no está agrupando bien, es relativo, ¿vale? Yo me gusta, creo que esta carabina lo podría cerrar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a cortar, ¿vale? Y por favor recuérdame que le dé a grabar ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a bajar martillo. Entonces, para ese proceso no necesito tampoco ahora mismo estar grabando. Lo primero que tenemos que hacer será aflojar el prisionero que tenemos debajo del tornillo que nos ajusta la potencia, que estará apretado, está muy apretado. Y ahora, con la llave Allen, quito en sentido antihorario, le voy a quitar al menos media vuelta, un poquito más. Y ahora vamos a ver qué velocidad nos da. 243, es decir, ha bajado relativamente poco y le he quitado más de media vuelta. ¿Eso qué me está diciendo? Que esta carabina venía muy pasada de martillo. De hecho, al menos venía pasada de martillo con la presión que viene, que no sé exactamente cuál es. Yo, por la experiencia que tengo en estas carabinas, vendrá sobre los 90-100 bar de presión. Y ya es más suave. Ya en el disparo, aunque lógicamente ha bajado un poco la velocidad, es más suave. Yo he notado los primeros disparos que he hecho como mucho muy tosca la carabina, con un poquito de retroceso. Entonces voy a volver a quitar un poquito más. Le quito un cuarto. 231. Bueno, pues ese cuarto se lo voy a volver a dar y voy a apretar un pelín ese prisionero, muy poquito. Vale. Y vuelvo a hacer un pequeño grupo. Ahora sí le doy a grabar. A ver qué tal nos va con esta configuración. Me vaya a permitir que le haga un disparo a la chapa, a ver el visor cómo está. Vale, más o menos está en el sitio, a 243. Hemos pasado de 250 y no me acuerdo cuánto era, 254 creo, a 243. Pero le hemos quitado casi no una vuelta entera, pero más de media vuelta. Una vuelta y un cuarto. Entonces vamos a ver ahora cómo nos va. Voy a ver primero cuántos balines me queda un poquito, vamos a recargar. Y ese es un poco el proceso. Y así es como yo ajusto las carabinas, ¿vale? Yo siempre le quito martillo, En este caso, pues podría haberle quitado un poquito más, pero bueno, este balín, como he dicho, aguanta muy bien la velocidad. Y vamos a disparar sobre los 243 metros por segundo, 240. Ahora lo veremos en el cronógrafo. No sé eso cuántos julios serán, pero creo que puede ser un buen punto de partida y una buena velocidad para esta carabina a estos metros, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ay, ese se me ha escapado a mí. Bueno. Uf. Vamos a hacer un grupito abajo. Uf. Se ha levantado un poquito más de viento de deriva, ¿vale? De todas formas, el Crony está siendo estable, como estáis viendo. Vale, voy a parar ya.
¿Está agrupando mal? Realmente, teniendo en cuenta la distancia a la que estamos, que son 40 y tal, no. Pero yo insisto que este rifle estoy seguro que puede cerrar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este cañón yo no lo he limpiado, ¿vale? Quería probarlo sin limpiar. Vamos a pegarle una limpieza. Así que nada, bueno, lo primero que tengo que hacer es cortar aquí. Vamos a pegarle una limpieza. A lo mejor no le echo ni aceite, pero y vamos descartando cosas antes de empezar a tocar martillo. ¿Por qué? Porque si la suciedad está afectando del cañón, está afectando la precisión, si yo toco martillo, subo, bajo, me voy a volver loco y no voy a conseguir que me agrupe bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la limpieza del cañón. Así que nada, corto en un momento o no lo corto, lo avanzo y lo limpio en un segundo. En este caso no se desenrosca el bull barrel, es decir, la funda. Tiene aquí 3 prisioneros que directamente lo que hacen es que se aprietan contra el cañón, entonces se aflojan los 3 prisioneros y esta pieza ya la quitamos. Lo que es el bull barrel ya la podemos quitar y así es mucho más cómodo que para utilizar el hilo de pescar, ¿vale? Bueno chicos, voy a coger un poquito de aceite. En este caso voy a coger un poquito de aceite de silicona, no por nada, sino porque me va a ser más rápido. Y vamos al lío. Ya tenemos por aquí fuera el hilo. A la izquierda, porque ya hemos visto que los grupos anteriores se me estaban desplazando a la derecha. Así que vamos a ver ahora, con el cañón limpio, si hemos conseguido mejorar algo. Empezamos a pasar de... Eso sí me ha tocado, pero bueno, ha ido al sitio. Bueno, estáis viendo ya cómo cambia la carabina con un cañón limpio. Bueno chicos, vaya cabreo tengo, os cuento. Habéis visto que he limpiado el cañón y ahí se ha cortado la cámara. ¿Por qué aquella cámara? ¿Por qué se ha cortado esa cámara? Porque la cámara reflex con la que yo grabo tienen un sistema de seguridad y es que cuando lleva grabando mucho tiempo el sensor se calienta. Entonces, para que no se sobrecaliente y se pueda romper, la cámara de forma automática se apaga. Más o menos a la media hora de grabación. Es mucho tiempo, pero claro, yo he hecho un vídeo muy largo, ¿no? He puesto el visor, he calibrado el visor, he llenado la carabina de aire, me he puesto a agrupar y luego me he puesto a limpiar el cañón y ahí se ha cortado el DS. ¿Qué sucede? Que después de limpiar el cañón he vuelto a hacer un grupo. No sé si han sido 12, 13, 14 disparos aquí. En 1 céntimo. A excepción de uno, el resto de disparos los cubre 1 céntimo a la misma velocidad. Bueno chicos, pues nada, ya termino con este vídeo para que tengáis una referencia. Este fue el primer grupo que hicimos, tal cual venía de fábrica, sin ajustar absolutamente nada y con el cañón sucio. Bueno, pues fueron 1, 2, 3, 4, ahí parece que hay otro, 5, 6, 7 o 6, pero bueno, el grupo estamos viendo que no es siendo malo, yo sabía que se podía mejorar muchísimo. Bajamos un poquito de energía, puesto que aquí estábamos muy pasados de martillo, es decir, yo entiendo que esta velocidad la podemos conseguir sin tanto martillo y hacemos 2 grupos, a 243 metros por segundo. Os estoy hablando un poco de memoria, pero creo que era más o menos esta velocidad, con el cañón sucio, ¿vale? Aquí ya mejora un poquito, bajándole un poquito la velocidad, pero vamos, en ambos casos el grupo es muy irregular. Y de aquí pasamos
aquí seguimos a la misma velocidad, pero hemos limpiado el cañón. Y como estáis viendo, aquí tenemos una moneda de 2 céntimos, no tengo una de 1 céntimo, y una moneda de 1 céntimo taparía perfectamente este grupo que hemos hecho. Quitando ese disparo de ahí, lo taparía perfectamente, porque la moneda de 2 céntimos la verdad es que sobra bastante moneda. Únicamente hemos limpiado el cañón. Es lo único que hemos hecho. A la que yo había hecho aquí el grupo que no funcionaba del todo bien. Me siento, tengo un cabreo ahora bastante importante porque este vídeo es bastante ilustrativo de lo que es el cómo configurar y el cómo los pasos que yo, por ejemplo, llevo a cabo cuando quiero setear una carabina desde cero. Hemos visto que no funcionaba como venía de fábrica. Yo normalmente ya me traigo los cañones limpios desde casa, pero este cañón no lo había usado nunca y posiblemente el estar limpio le pudiera afectar, como ya me pasó con uno. Entonces, como he visto que no me estaba funcionando, lo he limpiado y hemos pasado a 1 céntimo prácticamente. No tengo aquí ninguna moneda de 1 céntimo, pero sí tengo una de 2 y lo cubre de forma sobrada, ¿no? Y me da mucho coraje porque aquella maldita cámara se me ha apagado. Os pondré el vídeo seguramente desde aquí. No sé si se grabará audio, porque yo el audio que tengo lo tengo conectado con aquella cámara y no sé si la cámara me cogerá algo de audio. No lo sé, porque no le tengo puesto ningún micro ni le tengo puesto nada. Me sabe muy mal. Ahora volveremos a hacer otro grupo en el mismo sitio, con la misma configuración, con el mismo todo, pero es una putada muy grande que se haya cortado para que hubieseis visto vosotros de forma real, sin cortar cámaras, sin hacer nada, cómo de sencillo es configurar esta carabina, las carabinas de Air Max, ¿no? Y nada, yo explicaba que yo siempre hago eso, limpio el cañón y ya tengo una posibilidad menos de que me fastidie los grupos. Si la carabina me sigue fallando con el cañón limpio, pues yo ya lo que haría sería cambiar de balín o ese balín modificarle un poco la velocidad. Nosotros hemos disparado aquí sobre los 240 y me parece que era 243 metros por segundo. El siguiente paso mío sería preguntarme a mí mismo, oye, Alex, ¿a esta velocidad te gusta el balín? ¿Prefieres más velocidad para intentar conseguir la misma precisión y así cuando tengamos un poquito de viento el balín aguante un poquito más? ¿O prefieres bajarle un poquito la velocidad a ver si conseguimos que siga agrupando así de bien y tenemos un poquito más de autonomía, tenemos un poquito menos de sonido en cada disparo, pero también sabemos que con un poquito de viento también se nos va a mover más el balín? Eso ya es una pregunta que os tenéis que hacer vosotros en función del uso que vayáis a hacer de vuestro rifle, ¿no? Para vuestros disparos. Así que nada, chicos, que lo siento muchísimo que no se haya podido grabar ese vídeo completo. Ya lo sé para la próxima vez lo que no tengo que hacer. Y nada, quiero mandar de nuevo un saludo a mi amigo Tony Andújar. Ya os decía al principio del vídeo que si necesitáis una carabina Air Max en la zona de Orlando, en Estados Unidos, o en la isla de Puerto Rico, contactar con él. La empresa se llama Tremor Airguns. Ellos también hacen balines SLU de muy buena calidad, y si está aquí en España, lógicamente a nuestro distribuidor de confianza y de referencia, que es Carabinas Montevirgen. Venga, chicos, vamos a seguir. Ahora te corto y te pongo aquí el vídeo con la monedilla y yo hablo un poco más también, ¿vale? Chao.